aunque la consagración definitiva se produjo con el Lotus 25 de 1963, el primer auto de la historia de la Fórmula 1 que introdujo el chasis de monocasco. Con este monoplaza revolucionario, Jim Clark ganó 7 carreras y logró 6 poles y vueltas rápidas que le llevaron a ganar su primer Mundial de Pilotos y contribuyó a que el equipo se alzara con la corona mundial de constructores por primera vez. Lotus es uno de los equipos más importantes de la historia de la Fórmula 1. El más laureado, fundado por Colin Chapman, compitió entre 1958 y 1994 y cosechó 7 campeonatos de constructores y 6 campeonatos de pilotos, además de ganar las 500 millas de Indianápolis en 1965 y 1978. En esa época, bajo la dirección de su fundador y diseñador jefe Colin Chapman, Lotus fue responsable del desarrollo de múltiples innovaciones en los monoplazas, tanto en aspectos técnicos como comerciales. Años más tarde, en 2010, el nombre de Lotus volvió a la competición de la mano de un representante anglo-malayo que no logró devolverle al equipo sus días de gloria. 2 temporadas sin puntos, sumados a disputas legales por competir como Team Lotus, supuso que dejara de competir como tal para 2012. El camino de representar a Lotus en la Fórmula 1 fue retomado por Lotus F1 Team, un equipo de propiedad de Genny Capital que compitió desde 2012 hasta 2015 con la licencia de Lotus Cars. En 1952, el ingeniero británico Colin Chapman fundó Lotus Engineering, posteriormente Lotus Car, en la ciudad de Hornsey, Reino Unido. Gracias a los modelos Lotus 6 y Lotus 8, la compañía logró alcanzar el éxito en poco tiempo. 2 años más tarde, nacería el Team Lotus, tras separarse de Lotus Engineering para ser su equipo hermano en competiciones automovilísticas. En 1958, Lotus entró en el Mundial de Fórmula 1 con los pilotos británicos Cliff Allison y Graham Hill. El debut se produjo en la segunda prueba del campeonato, el Gran Premio de Mónaco, celebrado el 18 de mayo de ese año. Allison se quedó a las puertas de los puntos con su 6º puesto, mientras que Hill se vio obligado a abandonar debido a una avería. Los primeros puntos de la escudería en Fórmula 1 llegaron en el Gran Premio de Bélgica, gracias al 4º lugar de Allison. El equipo concluiría 6º en el Mundial de Constructores con 3 puntos. La temporada siguiente fue mejor que la primera, gracias en parte a los puntos obtenidos por Innes Ireland en Holanda y Estados Unidos. Estos 5 puntos le valieron al equipo de Chapman el 4º puesto final. La nueva década, entre los años 60 y 70, marcó el inicio de la etapa más brillante de Lotus, con el nuevo modelo Lotus 18 con motor Climax. El equipo logró subirse al podio por primera vez en su historia gracias al 2º puesto de Ireland en Holanda. Ese año entraría en la escudería uno de los mejores pilotos de todos los tiempos, Jim Clark. El escocés debutó en Holanda con un abandono y en Portugal logró terminar tercero, siendo su primer podio en la Fórmula 1 y el tercero del equipo de Chapman esa temporada. Lotus sumó un total de 34 puntos y un subcampeonato en el Mundial de Constructores. El primer auto de Fórmula 1 con motor trasero de Chapman, el 18, convirtió a Lotus en un líder. Su ritmo animó a Cooper a introducir el T53 de línea baja y Lotus terminó la temporada muy cerca en los super tiempos del equipo ganador del doble campeonato. Ese resultado podría haberse invertido y haber disfrutado de una lucha por el campeonato más reñida, si el piloto más rápido de Lotus en ese momento, Stirling Moss, no hubiera quedado fuera del combate por un terrible accidente cuando se le salió una rueda en su 18 en el circuito de Spa. En 1961, la gloria llegaría por el Team Lotus. En el Gran Premio de los Países Bajos de esa temporada, Jim Clark obtuvo la primera vuelta rápida del equipo inglés, mientras que sería Ireland quien lograse el primer triunfo en Estados Unidos. Al año siguiente, Clark consiguió ganar 3 carreras, lo que le permitió a Lotus finalizar en segundo lugar del Mundial de Constructores por tercera temporada consecutiva, aunque la consagración definitiva se produjo con el Lotus 25 de 1963, el primer auto de la historia de la Fórmula 1 que introdujo el chasis de monocasco.
Con este monoplaza revolucionario, Jim Clark ganó 7 carreras y logró 6 poles y vueltas rápidas que le llevaron a ganar su primer Mundial de Pilotos y contribuyó a que el equipo se alzara con la corona mundial de constructores por primera vez. Al año siguiente estuvieron en condiciones de defender su título, pero debido a problemas mecánicos en el Lotus, John Surtees ganó el campeonato para Ferrari en el último Gran Premio. Esta vez sí, Clark repitió título en 1965, a ser el dominador de la temporada con 6 victorias, 6 pole positions y 6 vueltas rápidas. En 1960, Jochen Rindt se proclamó campeón del mundo con el poderoso Lotus 72, con 5 victorias, pese a perder la vida en un accidente durante los entrenamientos del Gran Premio de Italia. Fue el único campeón a título póstumo de la historia de la Fórmula 1. Tras ese suceso, el número 1 del equipo, el brasileño Emerson Fittipaldi, se coronó en 1972 como el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1 para entonces, y en 1973 fue subcampeón en su último año en el equipo. En esa temporada, el talentoso sueco Ronnie Peterson hizo una irrupción brillante en el equipo, ganando 4 carreras ese año. Unos años después, en 1978, con Mario Andretti a la cabeza, Lotus volvía a lo más alto gracias al Lotus 79, el primer auto con efecto suelo, aunque desgraciadamente Peterson perdió la vida en aquella temporada en el circuito de Monza. Después de aquel éxito, tanto de piloto como de constructores, Lotus no volvería a ganar ningún título más a partir de entonces. Los rivales pillaron el truco del efecto suelo muy rápido, y ni la llegada de Carlos Reutemann surtió efecto. Durante todos esos años, el equipo fue mundialmente reconocido por llevar la legendaria publicidad dorada y negra de la marca tabacalera John Player Special. Tras la muerte de Chapman en diciembre de 1982, Peter Ward se hizo cargo de la escudería Lotus, pero los siguientes autos que diseñó no fueron competitivos. A mediados de 1983, Lotus contrató al diseñador francés Gerard Ducarouge y en 5 semanas se construyó el Lotus 94T turbopropulsado por Renault. El cambio a neumáticos Goodyear en 1984 permitió que Elio De Angelis terminara tercero en el Campeonato del Mundo, a pesar de que el italiano no ganó ninguna carrera. El equipo también terminó en tercera posición en el Campeonato de Constructores. Cuando Nigel Mansell se marchó a final de año, el equipo contrató a Ayrton Senna. El Lotus 97T fue otro triunfador sólido que permitió a Elio De Angelis ganar en Imola y a Ayrton Senna en Portugal y Bélgica. Pero aunque había vuelto a ganar carreras, Lotus no pudo mantener el tercer puesto del Campeonato de Constructores, que fue para Williams con una victoria más que Lotus. Senna logró 8 pole positions, con 2 victorias, España y Detroit, en 1986, al volante del revolucionario Lotus 98T. Lotus volvió a terminar tercero en el Campeonato de Constructores, por delante de Ferrari. Al final del año, el equipo perdió su longevo patrocinador John Player Special y lo sustituyó por Camel. El rendimiento de Senna atrajo la atención de los japoneses de Honda, y cuando Lotus acordó la contratación de Satoru Nakajima como su segundo piloto, firmaron un contrato de suministro de motores. El Lotus 99T, diseñado por Ducarouge, incorporaba todas las funciones de suspensión activa, pero Senna solo venció 2 veces, en Mónaco y Detroit. Con el equipo de nuevo terminando tercero en el Campeonato de Constructores, al igual que el año anterior, detrás de sus rivales británicos, Williams y McLaren, y por delante de Ferrari. El brasileño se fue a McLaren en 1988 y Lotus firmó al compatriota de Senna y luego campeón del mundo, Nelson Piquet de Williams. Tanto Piquet como Nakajima no estuvieron en condiciones de luchar por ganar carreras, sin embargo el equipo se las arregló para terminar cuarto en el Campeonato de Constructores. Tras diseñar un Lotus 100T poco exitoso, Ducarouge decidió regresar a Francia en 1989 y Frank Derny ocupó su puesto, mientras Lotus cambió los motores Judd V8. Al terminar 1989, tanto Piquet como Nakajima abandonaron Lotus, que acordó el suministro de motores Lamborghini V12 y el fichaje de Derek Warwick y Martin Donnelly como nuevos pilotos. La temporada 1990 fue bastante mala para la escudería, ya que solo logró puntuar 2 veces gracias a Derek Warwick, que fue sexto en Canadá y quinto en Hungría, mientras Martin Donnelly sufrió un grave accidente en Jerez.
Al concluir el año, Camel retiró su patrocinio de Lotus. 1994 sería la última temporada para este exitoso equipo, hasta que muchos años después su nombre volviese a la Fórmula 1. 2010 no fue un año más para los fanáticos de Lotus. Es que luego de una década y media, el nombre de uno de los equipos más importantes de la historia de la Fórmula 1 hacía su reaparición. Team Lotus fue una escudería anglo-malaya que compitió en la Fórmula 1 en 2010 y 2011, en un intento por devolver al equipo Team Lotus a la máxima categoría del automovilismo. Durante la temporada entrante fue conocida como Lotus Racing, mientras que en la última temporada utilizó el nombre e imagen del mítico equipo, tras adquirir durante 2010 los derechos de la marca Team Lotus y su patrocinio histórico. Esto generó que fuese considerado por varios medios de prensa especializados como la continuación del histórico equipo de Colin Chapman. El martes 15 de septiembre de 2009, la FIA anunció el regreso del nombre Lotus a la Fórmula 1, generando un gran impacto en el mundo del automovilismo. El equipo entró sustituyendo, pero no comprando, la plaza del equipo BMW Sauber, el mismo que regresaría a la competición como Sauber F1 Team. Respecto a los pilotos, se especuló con que el ex campeón Jacques Villeneuve pudiera retornar a la categoría, luego de que lo admitiera Mike Gascoigne el 9 de noviembre de 2009, pero el canadiense no llegó a correr para el equipo. El 14 de noviembre, Tony Fernández, director del equipo, dijo a la prensa que ya se había firmado su primer piloto, pero sin dar ningún nombre. Posteriormente, el mismo Fernández afirmó que el equipo tenía que decidir entre 4 pilotos para 2 volantes. Finalmente, el lunes 14 de diciembre, se confirmó a Jarno Trulli y Heikki Kovalainen como los pilotos titulares. A su vez, se informó que Fauci va a tener un asiento como piloto de pruebas de reserva. En su debut en la Fórmula 1 del Gran Premio de Bahrein, Lotus tuvo el mejor ritmo entre los nuevos equipos, aunque lejos de los demás. En carrera, Heikki Kovalainen consiguió llegar a la línea de meta a solo 2 vueltas del ganador, en lo que fue un estreno prometedor para una nueva escuadra. En la siguiente carrera en Australia, el piloto finlandés acabó en una destacable 13ª posición, el mejor resultado del equipo durante muchas carreras. El equipo anunció una gran revolución a partir de las carreras en Europa. En la 5ª fecha del calendario en España, Lotus introdujo su primera gran evolución, con la que pretendió dar un importante salto cualitativo. No obstante, les costó poder alcanzar los objetivos deportivos que se habían planteado, y tras no conseguir dar el salto de calidad esperado durante el verano, concentraron sus esfuerzos en monoplaza del próximo año. Ello no impidió que en Japón sus monoplazas llegaran a la meta en 12ª y 13ª posición, en lo que fue su mejor resultado. No consiguieron puntuar, pero acabaron la temporada en el 10º puesto en el campeonato de constructores, superando a los otros 2 equipos nuevos. En lo que respecta a los días sábados, su mejor clasificación fue el 15º puesto logrado por Heikki Kovalainen en Malasia, mientras que su mejor posición de largada fue conseguida en la parrilla del Gran Premio de Bélgica, en la que Kovalainen clasificó 16, pero largó 13. Durante el Gran Premio de Europa de 2010, disputado en el circuito urbano de Valencia, el equipo Lotus festejó sus 500 grandes premios en la Fórmula 1, contabilizando las 493 carreras que disputó el Team Lotus entre 1958 y 1994. Para dicha ocasión, el equipo cambió la decoración habitual de su monoplaza, incluyendo el número 500 entre laureles en ambos lados de la parte trasera del Lotus T127, así como su inclusión dentro de las instalaciones del box y en otras áreas. De esta celebración también participó la familia de Chapman, fundador del Team Lotus en la década de los 50, adquiriendo el equipo una mayor notoriedad a la habitual. Este festejo fue el puntapié inicial para que medio año después el equipo confirmara la compra de los derechos sobre la marca Team Lotus, su nombre y sus símbolos para uso en el año 2011. A nivel deportivo, el festejo no fue el esperado. Lotus se despidió del circuito callejero de Valencia con solo uno de sus autos habiendo podido finalizar la carrera, Jarno Trulli, mientras que Heikki Kovalainen protagonizó un peligroso accidente con Mark Webber de Red Bull. Para el año 2011, Lotus Racing pasó a llamarse Team Lotus, tras haber adquirido en 2010
todos los derechos históricos, la marca y la imagen del Team Lotus, significando la finalización legal del retorno del histórico equipo de Colin Chapman, proceso iniciado en 2010. Contó la temporada 2011 con motores Renault y cajas de cambio y sistemas hidráulicos de Red Bull en su Lotus T128. Pese a ello, las prestaciones del equipo apenas mejoran respecto a la temporada pasada. Lotus obtuvo una discreta 10ª posición en el campeonato de constructores, aunque con mayor holgura que su antecesor con respecto a Virgin Racing y HRT, pero todavía lejos de las escuderías establecidas y sin ninguna unidad. No obstante, para algunos medios especializados, el panorama de Lotus era prometedor de cara al futuro cercano. Los discretos resultados obtenidos, sumados a los juicios que tuvo que afrontar por parte de Lotus Car por competir como Team Lotus, dificultaron la situación del equipo. El 27 de mayo de 2011, el Tribunal Superior dictaminó que el equipo podría seguir utilizando el nombre Lotus en la Fórmula 1 y se confirmó a Fernández como el propietario del nombre Team Lotus, con el derecho a llamar a sus autos Lotus y usar el logotipo de la marca según los términos del acuerdo de 1985 entre Lotus Car y Team Lotus. Sin embargo, a partir de 2012, su plaza fue reemplazada por Caterham Cars bajo la denominación de Caterham F1 Team, para evitar posibles disputas legales con Lotus Car, propietarios de los autos Lotus, por el derecho al uso del nombre Lotus en la Fórmula 1. Siendo finalizada la era como equipo de carreras, Renault pasa a partir de 2012 de ser el gran equipo campeón del mundo de la Fórmula 1 con Fernando Alonso a servir de plataforma para el regreso definitivo de la escudería Lotus. El equipo británico anunció el fichaje del campeón del mundo de 2007, Kimi Räikkönen, 2 días después del Gran Premio de Brasil de 2011. La continuidad de Vitaly Petrov no estaba asegurada y se barajaban entonces varias opciones. Finalmente se anunció que el piloto que acompañaría a Räikkönen sería el francés Romain Grosjean. El nuevo monoplaza del equipo, llamado Lotus E20, fue presentado el 5 de febrero de 2012 en la sede del equipo en Easton. Con el regreso definitivo del mítico nombre en la máxima categoría y la contratación de Kimi Räikkönen, la escudería pretende volver a luchar por las victorias en los próximos años. Lotus se presentó en Australia con altas expectativas, ya que consiguieron tiempos rápidos en los test de la pretemporada. El debut en el Gran Premio de Australia fue prometedor, ya que Grosjean se clasificó en la 3ª posición, pero en carrera tuvo que abandonar, y Kimi remontó hasta el 6º puesto. En Malasia hubo una carrera complicada en lluvia, en la que Räikkönen se las arregló para acabar en la 5ª posición y marcar la vuelta rápida, demostrando el potencial del E20. El 6 de abril del 2012 se anuncia que debido a las pérdidas económicas, Lotus Group cancela su patrocinio con la escudería de Easton. Como resultado, Proton pierde la opción de adquirir parte del equipo británico, aunque su nombre no se verá alterado. El equipo tuvo un Gran Premio de Bahrein sin incidentes y logró el 2º y el 3er puesto, mostrando un gran ritmo de carrera. En las siguientes pruebas se consolida como equipo puntero y obtiene podios con asiduidad, rozando la victoria en carreras como la de Valencia. Grosjean abandonó cuando era segundo y Räikkönen logró esa posición. O la de Hungría, Räikkönen finalizó segundo y Grosjean en la 3ª posición. Gracias a estos buenos resultados, Lotus consigue pelear por el subcampeonato de constructores con McLaren y Ferrari. Debido a la sanción que impedía a Romain Grosjean competir en el Gran Premio de Italia, el director deportivo de Lotus, Eric Boullier, anunció que sería el piloto de reserva, Jérôme D'Ambrosio, quien lo reemplazaría. En la parte final del campeonato, el Lotus no es tan competitivo y se descuelga respecto a sus rivales, quedándose 4º en el Mundial de Constructores. Pero en Abu Dhabi llegaría la sorpresa. Kimi Räikkönen se aprovecha de los múltiples incidentes y logra la victoria que tanto había buscado el equipo Lotus, no sin antes lanzar su frase más célebre desde que quizás haya competido en la Fórmula 1. Okay, Kimi, next car behind you is Alonso. I'll keep you updated on the pace. Just leave me alone, I know what to do. Ya finalizada la temporada, muchos portales web referentes a la Fórmula 1 catalogaron a Lotus como uno de los mejores equipos de 2012, debido a su competitividad, buenas actuaciones y el desarrollo del E20, el cual cosechó una victoria y múltiples podios. A pesar de los buenos resultados deportivos, la falta de patrocinadores de peso, recuérdense de la marcha de Lotus Group, se tradujeron en registros económicos negativos, con unas pérdidas millonarias según el periódico inglés
The Telegraph. Lotus confirmó la continuidad de Raikkonen para 2013 en octubre de 2012, mientras que la renovación de Grosjean llegó en diciembre. El E21, monoplaza con la cual Lotus compite en 2013, se presentó el 28 de enero en las instalaciones de la compañía en Easton, Inglaterra. Tras unas prometedoras pruebas de temporada, Lotus lograba la victoria en el Gran Premio de Australia, de la mano de Kimi Raikkonen, gracias a una estrategia de 2 paradas favorecida por el cuidado de los neumáticos. Una carrera marcada por la lluvia en Malasia impidió que la formación de Easton mostrara todo su potencial, pero en China el equipo vuelve a demostrar su competitividad con un segundo puesto de Kimi Raikkonen. En el Gran Premio de Bahrein, Lotus consigue un doble podio con Kimi segundo y Grosjean tercero tras un cambio de chasis. El hasta entonces director técnico de la escudería, James Allison, anunció su marcha, posteriormente recalaría en Ferrari y Nick Chester fue ascendido para ocupar su vacante. Por otro lado, Anders Rugen se incorporó a la escudería como nuevo director y accionista del equipo, adquiriendo el 2% del mismo por aproximadamente 1 millón de libras esterlinas. El equipo seguía mostrando su fortaleza en el Gran Premio de España, donde Kimi Raikkonen logró otro segundo puesto, pero en Mónaco y Canadá el monoplaza no se mostró tan competitivo y apenas pudo salvar algunos puntos, perdiendo comba en favor de los rivales como Mercedes. El 18 de junio, el grupo inversor Infinity Racing, posteriormente Quantum Motorsport, fue anunciado como nuevo accionista de Lotus, manifestando su intención de comprar un 35% del equipo. Sin embargo, después de muchas negociaciones, el acuerdo no llegó a producirse, con lo cual Genie Capital conserva el 98% de las acciones de la escudería. Con el regreso a Europa, Lotus volvió a luchar por los podios, con Kimi Raikkonen obteniendo 2 segundos puestos en Alemania y Hungría, llegando al descanso de verano habiendo sumado 8 podios en 10 carreras y hallándose en buena posición en ambos campeonatos. No obstante, su situación económica apenas les permitió desarrollar el E21 en el resto de la temporada. No obstante, en el Gran Premio de Bélgica fue decepcionante para la escudería, ya que Kimi Raikkonen tuvo que abandonar por un problema de freno y Romain Grosjean solo pudo ser octavo. Ante el Gran Premio de Italia, donde tampoco se pudieron lograr buenos resultados, Lotus anuncia un acuerdo de 2 años con un nuevo socio, la compañía de inversiones Dubai Amar Properties. Al llegar a la recta final del campeonato en tierras asiáticas, Lotus vuelve a ser competitivo. En el Gran Premio de Singapur, la estrategia permite a Kimi Raikkonen sobreponerse a una mala clasificación y volver al podio. En Corea, Lotus estrenó una distancia más larga entre ejes y el éxito fue doble, con el piloto finlandés en segundo puesto y Romain Grosjean en el tercero. En las 2 siguientes carreras, el piloto francés siguió brillando y ocupó el tercer escalón del podio. Para el Gran Premio de Estados Unidos, Kimi Raikkonen, que no estaba cobrando el sueldo que le debía el equipo, no pudo estar presente debido a una cirugía en su espalda. Fue sustituido por Heikki Kovalainen en esta y la siguiente y última prueba del año en Interlagos. El hasta entonces piloto probador de Caterham no rindió el nivel esperado y pese a un sólido segundo puesto de Romain Grosjean en Austin, Lotus no tuvo opciones de mejorar el 4º puesto en el campeonato de constructores. El 29 de noviembre de 2013, Lotus confirma oficialmente a Pastor Maldonado y Romain Grosjean como sus pilotos para el año 2014. Eric Boullier dimitió de su cargo como jefe de equipo, siendo sustituido por el propietario del equipo, Gerard López. Deportivamente, los nuevos propulsores V6 Turbo de Renault mostraron importantes problemas de fiabilidad que complicaron los entrenamientos de pretemporada a Lotus y provocaron los abandonos de sus 2 pilotos en el Gran Premio de Australia. En el Gran Premio de China se vio una pequeña mejora del equipo, ya que Grosjean se clasificó 10º y el sábado, pero no pudo puntuar el domingo por otra avería. En el Gran Premio de España, el motor del auto responde con mayor potencia, ayudando al piloto francés a obtener el 5º puesto en la parrilla y terminar octavo en la carrera, logrando así los primeros puntos de 2014 para Lotus. En la prueba siguiente, en Montecarlo, el equipo no fue tan competitivo como se esperaba, pero los abandonos ajenos permitieron a Grosjean volver a sumar otros 4 puntos. En las siguientes carreras, Lotus no repite ese rendimiento, viéndose perjudicado por la provisión del sistema Frick y vuelve a quedarse lejos de los puntos, con lo cual se decide por concentrar sus esfuerzos en el próximo año. No obstante, en la antepenúltima prueba de la temporada, Pastor Maldonado logra sus primeros puntos con Lotus al terminar en el 9º puesto. Para el año 2015 se anunció la continuidad de Pastor Maldonado y Romain Grosjean.
Lotus esperaba volver a luchar por las primeras posiciones después de haber llegado a un acuerdo para usar los motores Mercedes-Benz. El equipo tuvo un debut prometedor al clasificar con sus dos autos entre los 10 mejores en Australia, pero en la carrera ambos pilotos se vieron involucrados en un accidente en la primera curva y tuvieron que abandonar. En China el equipo obtuvo sus primeros puntos gracias a un séptimo puesto de Romain Grosjean. En las dos siguientes carreras, Bahrein y España, el piloto francés volvió a puntuar, siendo de nuevo séptimo y octavo, tras marcharse de vacío de Montecarlo por un accidente de Max Verstappen que dejó fuera a Romain Grosjean. Tanto este como su compañero terminaron entre los 10 primeros en el Gran Premio de Canadá y Pastor Maldonado repitió su séptimo lugar en Austria. Tras un doble abandono en Silverstone, el equipo volvió a sumar puntos gracias a la séptima posición de Romain Grosjean en Hungría. En el Gran Premio de Bélgica, Romain Grosjean termina en la tercera posición tras una gran carrera donde adelantó a varios pilotos, consiguiendo así el primer podio para el equipo desde Estados Unidos de 2013. Las innovaciones de Colin Chapman, que ayudaron a dar forma a la Fórmula 1 moderna, y sus éxitos en las décadas de 1960 y 1970 hacen que Lotus siga siendo uno de los mejores equipos de la Fórmula 1 de todos los tiempos y casi con toda seguridad el más legendarios de los que ya no están entre nosotros en la Fórmula 1.